Hola, un gran saludo a nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Sean ustedes bienvenidos al curso propedéutico prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Marcelo Peralta y los estaré guiando en la introducción a la ciencia política. La carrera de Ciencia Política es una unidad académica que se encuentra reconocida internacionalmente, habiendo sido acreditada por prestigiosas universidades del exterior como la Universidad Autónoma Nacional de México y la Universidad de Buenos Aires en el año 2019. Con esas consideraciones, entonces, hoy vamos a abordar el segundo tema de nuestro programa. El mismo se titula La política como estructura. En la anterior clase habíamos visto que la política tiene tres dimensiones. La primera dimensión es la estructura, la segunda es el proceso y la tercera son los resultados que genera la política. Hoy empezamos a desarrollar la dimensión que se llama la estructura, la política como estructura. ¿Cómo se origina la política? Bueno, la política se origina desde el mismo momento en que el ser humano existe y empieza un proceso de socialización entre, entre los individuos. Claro, no es muy raro que existan individuos solos. No podría triunfar la especie, o sea, necesitan reproducirse, necesitan interactuar, necesitan comunicarse, socializar, trabajar juntos. Entonces, los humanos somos seres sociales, eminentemente sociales, y para vivir necesitamos de la otra gente. Y no de hoy ni de ayer, sino desde hace miles de años, cuando el hombre primitivo luchaba en las cavernas y vivía en las cavernas, se refugiaban en las mismas, salían en compañía de otros, junto con otros, para procurarse la alimentación, la caza, la pesca. Bueno, pues es lo que hacen todos los seres humanos, ¿no? Luchar por subsistir. Y por supuesto en este trajín desarrollan familias, pues, ¿no? Eh, la idea del núcleo de la sociedad es la familia, el padre, la madre, los hijos. Ese es el núcleo de la familia. Y claro, es necesario que cuando se van generando varias familias, exista la necesidad de tener alguien, alguna referencia de autoridad, alguien a quien la gente pueda respetar y pueda obedecer. Entonces, cuando ya existe autoridad, ya existe política, esa necesidad de sociabilizar, esa necesidad de organizarse en torno a alguien que empiece a tomar decisiones que más convengan a la comunidad, al grupo, pues es natural. Entonces la política eh, nace con la sociedad, necesariamente. ¿Cómo entendemos la política? ¿Cuáles son nuestros conocimientos de la política? Como dice esta lámina, debemos ordenar nuestros conocimientos sobre la política. Claro, porque la política es una materia familiar para todos. Todos hablan de la política
todos saben algo de la política, todos practican algo de política desde el momento en que luchan por sus intereses, por su bienestar. Entonces todos ya empiezan a hacer política, digamos, ¿no? E interpretan la política en función a sus intereses, ¿no? En función a cómo ven el mundo, ¿no? Entonces, por eso no hay una definición de política, sino hay muchas definiciones de política, ¿no? Y claro, todas estas definiciones, nociones de política, ¿no? Están fundamentadas, la mayoría está bien fundamentada en base a conceptos claros, ¿no? Entonces, como el término política es multívoco, polisémico, de muchos significados, ¿no? Entonces, el deber pues de la ciencia política es identificar esos criterios, esas nociones, esos conceptos para poder ordenarlos, sistematizarlos. La política, saber los bemoles de la política, aquello que hace que la gente se mueva, eh, ya sea para matar o para morir o para lograr grandes cosas, ¿no? Es aquello que sirve, eso es lo que hay que develar, hay un ejercicio del poder político en torno a ello. Entonces la política es un instrumento de análisis, la política es un instrumento, una herramienta útil para la acción política, desde el pensamiento, ¿no? No es lo mismo un político que un cientista político. Como ustedes pueden ver en esta foto extraída de internet, la misma es propia de una serie televisiva que se llamaba El planeta de los simios. Bueno, pero aquí no creo que el diálogo sea sobre la política, pero Charlton Heston le está explicando al simio y le dice, ven, te explico. Estudio ciencia política, no estudio para ser político. Y estudiar la ciencia política significa mirar, pensar, analizar, establecer cierto tipo de argumentaciones, ¿no? Y conclusiones que nos lleven a un conocimiento real de la política. Eso es lo que hace el politólogo, el cientista político. El político es más intuitivo. El político no necesita estudiar ciencia política. Tal vez solo tienes que tener mucho dinero y te consigues a los mejores asesores y puedes ser presidente. O tal vez solo necesitas tocar un charango y ser carismático, vender cerveza o varias cosas, ¿no? Que algunos políticos bolivianos han desarrollado a lo largo de su vida y que les ha permitido ser políticos con éxito y con relativo éxito, ¿no? Entonces, hay una brecha significativa entre lo que es el político y lo que es el científico de la política, ¿no? Eso es necesario puntualizar, ¿no? Una vez más, no es lo mismo el político que el cientista político. Si bien el objeto de uno es la acción política, del primero, del político, es una acción más intuitiva, el cientista político es más una acción de razonar, de pensar y de describir las situaciones políticas y de pronosticar y recrear escenarios diferentes de acción para lograr cierto tipo de resultados. Eso es algo que es necesario
puntualizar. ¿Cómo se ha desarrollado el conocimiento sobre la política? Pues, quienes empiezan a pensar sobre la política, no es pues desde el hombre primitivo, o sea, hay una acción, como decía, intuitiva, ¿no? Eh, que desarrolla la gente de la antigüedad, ¿no? Los primeros en pensar y en tratar de sistematizar la política, pues son los griegos, ¿no? La Grecia clásica, ¿no? Y básicamente son Sócrates, Platón, Aristóteles los que van a pensar la política en muchos términos. Debemos recordar que la filosofía sistemática, si se quiere, pues nace con los griegos. Eso no significa que otros pueblos no hayan pensado en el porqué de las cosas, ¿no? En el deber ser y en el ser. Los chinos, los babilónicos, los hindúes, otras civilizaciones, muy probablemente han pensado sobre esto, han razonado sobre esto, pero no hay escritos, ¿no? tan, tan puntuales como el que los griegos, particularmente los atenienses, han desarrollado, ¿no? Y aquí en este cuadro de Rafael Sanzio, ustedes pueden ver a Platón señalando con su dedo derecho la parte de arriba de los cielos, y pueden ver a Aristóteles extendiendo la palma de su mano hacia el suelo, hacia el piso, ¿no? Entonces es la lucha entre el idealismo y el materialismo, ¿no? Platón era muy idealista y Aristóteles era muy materialista, ¿no? Entonces estas formas de pensamiento son de las más interesantes, pero tiene que pasar por el conocimiento del ámbito en el cual viven, cuál es la organización en la cual viven y se desarrollan los atenienses, pues es la polis. ¿Y qué es la polis? Es la ciudad-estado, la ciudad-comunidad, como diría Giovanni Sartori, en la cual todo, todo hombre virtuoso se desarrolla. La polis es esa comunidad social que hace que el hombre se dedique pues plenamente a interactuar y pensar en la cosa pública, en la cosa de todos, antes que en la personal, ¿no? Ese es un punto de partida muy interesante. Son justamente estos filósofos los que van a empezar a desarrollar la filosofía política, que es un conocimiento sobre el deber ser de la política, cómo debería ser y también cómo es, digamos, ¿no? Entonces, hay una descripción muy interesante en las obras que nos han dejado, pero es con los griegos con los cuales empieza a abrirse un conocimiento sistemático de la política, ¿no? A partir de la polis misma. Aquel que no vive en la polis es igual a una bestia, te dice, ¿no? Aquel que vive en la polis es un ser humano virtuoso. Solo el ser humano puede realizarse al interior de la polis, al interior de la vida en comunidad, ¿no? Al interior del servicio a la comunidad. Entonces, la polis es el elemento central para el griego, particularmente para el ateniense. Entonces, los primeros en sistematizar, en intentar sistematizar, pensar la política con orden, ¿no? Con orden y con coherencia, son pues los griegos, ¿no? Aristóteles y Platón. Platón y Aristóteles junto con Sócrates, los tres sabios de la Grecia clásica, ¿no? Entonces es ahí donde más o menos, no,
Es en la Grecia clásica donde el hombre empieza a, a desarrollar, si se quiere, la política, a desarrollar un conocimiento sobre la política, ¿no? Pero no se detiene pues en Grecia, ni tampoco en Roma, porque es en el reino, en la república y en el imperio romano también donde se desarrolla la política, particularmente en su legislación, en el ejercicio del poder militar, en sus conquistas, todo el imperio, ¿no? Entonces ellos también empiezan a desarrollar. Y es una etapa muy interesante, o sea, es el triunfo, si se quiere, de la razón, ¿no? Sobre el conocimiento vulgar, ese conocimiento lleno de supersticiones, de creencias en lo mitológico, de leyendas y de todo ello, ¿no? De pronto el ateniense empieza a pensar sobre ese deber ser, pero de una forma muy coherente y sistemática que le da consistencia a la revisión sobre la política. Es el triunfo de la razón, de las cosas más interesantes. Pero luego de los griegos, de los romanos, viene un periodo muy largo realmente, que se conoce como el mundo medieval, ¿no? Y tiene que ver con la caída, pues, del Imperio Romano de Occidente en el 476, sí, 476 antes, después de Cristo, ¿no? Y en el advenimiento de la religión judeo-cristiana, ¿no? En Roma, ¿no? Y por ende todas las provincias de Roma, del gran imperio romano, ¿no? Entonces, ahí es donde se implanta una forma de pensamiento que va a durar aproximadamente mmm, unos 1200 años, unos 1000 años, ¿no? Más de 1000 años, ¿no? Ese pensamiento va a durar, ¿no? Unos 1200 años, que se le conoce como el mundo medieval, la época medieval o la baja y la alta edad media, ¿no? Y es un pensamiento, es una época, ese milenio es una época de oscurantismo, porque la religión, porque la razón retrocede ante la religión. La razón retrocede ante la religión. De pronto las santas escrituras son tomadas como verdades absolutas y esas verdades absolutas provienen de un ser divino, omnipresente, todopoderoso, que es Dios. Entonces, de pronto, las sagradas escrituras, la Biblia, se vuelve pues la verdad absoluta. Entonces, cualquier ejercicio de razonamiento, de pensar al margen de las sagradas escrituras de la Biblia, es proscrito. Entonces, no hay ciencia, pues, o sea, perdón, no hay un pensamiento autónomo de la política, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la hegemonía en el mundo medieval, la hegemonía del pensamiento cristiano, ¿no? Uno de los arquetipos de este pensamiento cristiano es pues San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Entonces, el primero con la ciudad de Dios y con la ciudad de los hombres, con las llaves del cielo y todo ello, ¿no? Y el segundo con el intento de utilizar el pensamiento aristotélico, ¿no? Conjuncionarlo con la experiencia y con el dogmatismo de las sagradas escrituras de la Biblia, ¿no?
Es algo que se va a conocer como escolástica más adelante, pero Santo Tomás de Aquino va a decir, bueno, señores, los griegos se dedicaban a la filosofía, pero la filosofía no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Y cuando hablamos de religión estamos pensando en el único Dios, por lo tanto la filosofía pasa a segundo, tercer, cuarto plano. Aquí lo que importa es la religión, son las sagradas escrituras. Aquí lo que manda es la teología. Entonces, de un tiempo en el cual los griegos le daban la preeminencia al uso de la razón, ¿no? A través de la filosofía, y donde el centro del pensamiento era la razón, y bueno, pues los hombres eran los que tenían la razón. Se pasa a un tiempo en el cual la razón es desbordada, la filosofía debe someterse, ¿no?, a la religión, que es la palabra de Dios. Entonces va a venir un gobierno de 1200 años aproximadamente, un gobierno teológico, teocrático, ¿no? Una especie de fundamentalismo religioso tal como el día de hoy viven los países que profesan la religión del Islam, ¿no? Entonces ya lo ha tenido, el mundo cristiano, el mundo occidental ya ha tenido su edad del oscurantismo también, como se conoce a esta etapa donde la teología, donde la religión gobierna la vida de los hombres y de los reyes, ¿no? Es una etapa muy larga y a la vez es muy perniciosa para el desarrollo del conocimiento, lo que va a ser más adelante la ciencia, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino supedita la filosofía a la teología, supedita el, el ser al deber ser. Así debería ser, es más normativo, ¿no? Luego viene pues el Renacimiento, ¿no? Y con el Renacimiento viene el desarrollo de un tipo de conocimiento que le da la razón, a aquellos que investigan más allá de las Santas Escrituras, ¿no? Primero va a ser el humanismo, uno de los movimientos intelectuales más interesantes. El humanismo va a estar llevado adelante por Erasmo de Rotterdam, básicamente, ¿no? Pero también va a acompañar el Renacimiento un hecho singular y de gran importancia como es la Reforma Luterana, ¿no? Entonces, luego de más de 1000 años de dominio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no?, del gobierno teológico, mejor dicho, ¿no?, de la teología, pues va a venir el redescubrimiento del mundo clásico, de los griegos y de los romanos, particularmente de los griegos, ¿no? Parte de la humanidad. Estamos pensando el Renacimiento desde 1300, desde la mitad del siglo XIII, ¿no?, del siglo XIII para adelante, ¿no? Entonces, la época de oscurantismo, la época del deber ser, ¿no?, de las Santas Escrituras, pues va a empezar a dar paso de nuevo al ser, ¿no?, a lo que es realmente y no a lo que debería ser, hablando filosóficamente, ¿no? Entonces, de nuevo, la razón empieza a empoderarse, pero ya no es el centro del universo como en los más de 1200 años de gobierno teocrático. El centro del universo ya no es Dios, sino el centro del universo va a ser el hombre, ¿no? Es el hombre el que va a ser el centro del universo. Y claro, aquellos que ven muy bien esto son desde
los grandes novelistas, literatos como Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, Dante Alighieri, por ejemplo, que escribe su Divina Comedia, pero también escribe un opúsculo sobre la República, ¿no? Luego en el Niccolò Machiavelli, y van a venir varios, ¿no? Entonces es un redescubrir del mundo clásico y dejaremos las cosas teológicas, las cosas de la Biblia a un lado y nos abocaremos a retomar el conocimiento que durante 1200 años ha sido proscrito por la religión y que el Renacimiento está volviendo a poner en práctica, digamos, ¿no? Entonces, el Renacimiento es un movimiento cultural, académico, inventivo, arquitectónico, pictórico y varias cosas, ¿no? Y coincide esta llegada del humanismo, del Renacimiento, de la Reforma luterana, pues no sería posible ese desarrollo de estos hitos en el tiempo si no hubiera sido posible por la invención de la máquina de la imprenta, pero también por la aplicación de la fuerza del vapor, ¿no? Las máquinas a vapor y todo ello empiezan a reconfigurar el mundo, ¿no? De tal forma que se empieza a superar el oscurantismo teológico, ¿no? En beneficio de la razón y el individualismo. Y luego viene otra etapa que se conoce como el estado absoluto. Y el arquetipo, el modelo, si se quiere, del estado absoluto, pues era el rey francés Luis XIV, ¿no? Louis XIV, como decía don Gonzalo Gantier, mi profesor, ¿no? Eh, entonces Louis XIV decía, l'état c'est moi, el estado soy yo, ¿no? Aquí no hay democracia, nada. Si yo tengo todo el poder, el Estado soy yo. ¿Quién pues más? ¿No ve? Yo soy todo. Entonces, eh, esta etapa, digamos, en la cual el Estado moderno empieza a surgir, es pues de la mano del absolutismo, de las monarquías absolutas. Entonces, el origen del Estado moderno ya se va configurando desde el Renacimiento, y a esto se le conoce como el Estado absoluto, Estado moderno también, o sea, va a ser la primera piedra, ¿no? Para construir estos peldaños que nos lleven a un pensamiento mucho más depurado sobre la ciencia política y las estructuras que persisten en ella, ¿no? Cómo se ha desarrollado el conocimiento de la política, bueno, que hemos visto de que primero es desde la Grecia clásica, desde la antigüedad y todo ello, pero luego ya se empieza a pensar la ciencia en otro, perdón, el conocimiento en otros términos y va a desarrollarse este conocimiento ya mucho más práctico sobre la política desde el siglo XIX. Y aquí, por ejemplo, Joseph Vallès, de donde estamos sacando la clase, ¿no? Ya nos hablaba de las revoluciones liberales de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Francia, ¿no? Y también el desarrollo económico a partir de la industrialización. Es el levantamiento de los burgos, de los burgueses, ¿no? Contra la clase nobiliaria y monárquica y palaciega que había en el siglo XVII, XVIII más o menos, ¿no? Entonces, la industrialización, la automatización, la utilización de robots para la producción y para todo ello, empieza a crear culturalmente a un sujeto que es muy yo, o sea, es todo para mí, todo me lo merezco.
todo lo necesito, ¿no? Eso es un individualismo que no piensa en el esfuerzo y las necesidades de otros, pero la política empieza a aprovechar estos criterios, ¿no? Como el individualismo. Luego viene aquí podemos ver en el cuadro, ¿no? En este cuadro de la izquierda, ¿no? En el grande, eh, bueno, pues es la Revolución Francesa, la primera revolución burguesa de la historia, con cientos de muertos, una especie de guerra civil más o menos, ¿no? Que va a deponer al rey, lo va a mandar a guillotina, a él, a su esposa, ¿no? Para que ya no haya más monarquía en Francia, ¿no? Y empiezan a luchar por algunos principios como la igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿no? Esa diada tan famosísima, ¿no? Entonces empiezan a luchar los franceses por eso y también, pues llegan a establecer cierto tipo de requisitos políticos, si se quiere, para pensar el mismo fenómeno, ¿no? Entonces empieza a nacer el liberalismo justo desde el momento mismo de la Revolución Francesa en lo político, digamos, ¿no? Luego viene la revolución científica también, que tiene que ver con una obra famosísima del señor Charles Darwin, ¿no? Que nos va a hablar sobre el origen de las especies y bueno, cuál es la importancia de esto. Entonces, Charles Darwin, en el origen de las especies, va a empezar a observar primero a los mamíferos, a las aves, ¿no? Sus restos óseos, y va a empezar a armar eh, una teoría que es una de las teorías más brillantes, que tiene que ver con la evolución humana y la evolución de todas las especies, el origen de las especies, de dónde se origina, ¿no? Entonces, esto representa pues ya una revolución, un poco siglos después de la revolución de Copérnico, ¿no? Que decía que la Tierra, de que el Sol y los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira en una rotación personal sobre sí misma, pero también hay un momento de traslación donde la Tierra circula, si quiere, elípticamente, eh, a, o sea, muy cerca al Sol, digamos, ¿no? Es un movimiento que pasa incluso por, por el Sol, por otros planetas. Entonces, todos los planetas tendrían este tipo de movimientos, ¿no? Y tiene que ver con cómo estás entendiendo. Copérnico había seguido las enseñanzas, si se quiere, los escritos de Ptolomeo, ¿no? Que decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era una parte del universo y que giraba en torno a otros planetas y a una estrella. Entonces, hay una revolución científica porque esto lo va a demostrar Copérnico con su telescopio, ¿no? Y, y aún así va a recibir la amenaza, ¿no? De que, bueno, pues pueda ser quemado en la hoguera porque las verdades de la Biblia no se sometían a ningún juicio racional de cualquier hombre, ¿no? Entonces, es amargo, pero es inevitable también lo que va a suceder. Las sociedades empiezan a desarrollarse, son mucho más numerosas y el poder eclesial empieza a disminuir, el poder regio de los reyes empieza a disminuir, cada vez hay menos reyes y hay más repúblicas, menos monarquías y hay más repúblicas. Entonces esto es contraproducente, digamos, ¿no? También la invención de la máquina a vapor, por ejemplo, de la fuerza a vapor, va a multiplicar pues, o sea, la producción porque ya no es necesaria la fuerza humana
para generar energía, sino que es el vapor, la quema con agua, ¿no? De cierto tipo de árboles, de elementos que permite que en máquinas especiales, ¿no? En contenedores especiales, pues se junte el vapor y empiece con esa fuerza a mover los mecanismos de los barcos, de los trenes y de varias otras, ¿no? Entonces, esa es una revolución que antecede a la revolución de Charles Darwin, pero ya desde ahí se empieza a pensar, ¿no? Que el conocimiento sistemático profundo es ciencia, ¿no? Que así se llega a la ciencia. Entonces la política no puede estar exenta de todo esto porque realmente donde hay comunidades humanas también ahí hay política. ¿Cómo vas a estudiar la política a raíz de la teoría de las especies, a la teoría de las élites, de todo ello? Pues sí es posible hacerlo y lo están haciendo, ¿no ve? Luego viene nuestro conocimiento político, ¿no? Viene ya en el siglo XIX, donde se empiezan a revitalizar las universidades europeas y norteamericanas. Y bueno, pues la ciencia política no va a ser la excepción. Ya a fines de 1871 aproximadamente, ya empiezan a hablar de ciencias políticas o la política como ciencia, ¿no? Luego de Charles Darwin, luego de Kepler, luego de Ptolomeo, luego de Copérnico, ¿no? Ya va a venir Isaac Newton, ¿no? Y varios otros, ¿no? Entonces, ya empieza a desarrollarse un conocimiento de la política, ya no en base al deber ser, sino al ser exclusivamente. Esto es así, no es que esto debiera ser así, el debiera es muy subjetivo, lo que nos interesa es la objetividad, cómo es realmente, ¿no? La verdad efectiva de las cosas, la verdad efectiva de las cosas que decía Niccolo Machiavelli, ¿no? Y luego está la revitalización de las universidades europeas, España, Salamanca, Inglaterra, Oxford, Cambridge, los Estados Unidos, Harvard, Seattle, o sea, la Universidad de California, la UCA, y todas las universidades, grandes universidades, empiezan a desarrollar el concepto de ciencia, empiezan a investigar, empiezan a desarrollar ciencia aplicada, ¿no? Y bueno, construyen máquinas, empiezan a construir autos, grandes telescopios, y ahí hay un desarrollo de la ciencia, ¿no? Y también del conocimiento de la ciencia en estas grandes instituciones, en las aulas de estudio de las universidades, es donde se habla sin ningún temor, sin ningún pudor sobre el proceso político, sobre sus resultados, sobre su origen y sobre las instituciones, qué leyes son buenas, qué leyes son malas, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo. La política empieza a desarrollarse ya como ciencia misma en el siglo XIX. Pero antes hay un conocimiento de la política, pero no es un conocimiento objetivo, sino es un conocimiento especulativo, ese que tienen los griegos, los atenienses, los romanos, ¿no? Entonces, eso se pierde, eso se pierde en la oscuridad del tiempo, ¿no? Más aún con el gobierno de los más de 1000 años de la Iglesia, ¿no? Ese fundamentalismo ahora ya es superado por los criterios que Charles Darwin ha hablado sobre las especies y cómo esto se empieza a aplicar en las ciencias sociales, ¿no? Hasta la llegada de Emile Durkheim, ¿no? ¿Con qué elementos se elabora el conocimiento sobre la política? ¿No? Pues simple y llanamente es empezar a determinar los hechos y describir los hechos. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? ¿No? Empezar a describir esto ha sido así, así, esto habrá sido así. Tienes que interpretar los hechos y darle sentido
coherencia lógica, ¿no? Sistemática a los hechos, ¿no? A partir de la razón, a partir del pensamiento, ¿no? Y luego, finalmente, tienes que producir propuestas y recomendaciones interesantes sobre un problema suscitado, sobre un hecho suscitado. Entonces, lo primero para desarrollar el conocimiento sobre la política son estos tres elementos. Uno, determinar los hechos y describirlos en base a los hechos. Luego, dos, inferir algunas cosas, interpretar los hechos, qué es lo que pudo haber pasado, argumentar y darle un sentido lógico a esto. Eso es inferir, deducir, ¿no? Varias cosas que puedan haber sucedido y buscar explicaciones coherentes, objetivas de lo que ha sucedido. Y finalmente, a partir de eso puedes también inferir algunas conclusiones y recomendaciones o propuestas interesantes para que esos hechos ya no sucedan y si suceden sean controlados de forma efectiva y eficaz, ¿no? Creo que eso es muy importante. Lo que Joseph Vallès, el ejemplo de Joseph Vallès sobre la ciencia, ¿no? No las manifiesta pues en este, en este en esta serie de televisión y películas que se llama Star Trek, ¿no? Entonces, cómo es el pensamiento de los científicos, ¿no? En Star Trek. Entonces empieza primero por el señor Spock, por Mr. Spock, el señor de las orejas puntiagudas, el vulcano, que es un científico extraterrestre. Bueno, eso es un científico que se ocupa de lo que es efectivamente, ¿no? De los hechos de la empiria, de lo empírico, lo que ha sucedido realmente, y no le importa ninguna otra consideración. Luego está ahí mismo, se encuentra el doctor McCoy, ¿no? McCoy, que más bien no le importa tanto los hechos, lo que ha podido suceder, lo empírico, sino como científico a él le interesa el deber ser, esa normativa, esto, ¿por qué ha sucedido esto? Si esto debería haber sido así, ¿no? Esto debería ser. Entonces son pensamientos antagónicos, ¿no? Spock se dedica exclusivamente al conocimiento científico basado en los hechos, ¿no? En el ser, en lo que realmente es, ¿no? El doctor McCoy es un científico más normativista, ¿no? Que le interesa el deber ser, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? No debe haber sucedido esto debería ser así, así debería ser, ¿no? Entonces son pensamientos contrarios. Y lo que hace el capitán de la nave de Star Trek, este de aquí, este choco de aquí, ¿no? Es utilizar el pensamiento de Spock y de McCoy para analizar los dos pensamientos antagónicos y sacar unas conclusiones personales utilizando las dos lógicas, las dos ciencias, ¿no? El ser y el deber ser. Lo que hace el capitán James Kirk es pues justamente tratar de combinar este pensamiento de Spock y de McCoy, ¿no? Entonces, es así la ciencia, o sea, esos son los elementos a partir de los cuales uno empieza a analizar los hechos, a hacer las propuestas, las recomendaciones, pero básicamente hacerse una idea, tratar de llegar a la verdad a partir de esas inferencias, ¿no? De esas deducciones, de ese razonamiento, ¿no? Eh, pero son estos tres criterios sobre los cuales se empieza a elaborar el conocimiento sobre la política. Determinar los hechos y describirlos. Dos, interpretar los hechos y darle un sentido o razón a lo que pasa. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué buscan? ¿Para qué buscan? ¿Quiénes buscan? ¿Dónde buscan? Y puede haber más preguntas. Cuando yo me hago más preguntas y las respondo, puedo intentar acercarme e interpretar los hechos que han sucedido y finalmente producir las propuestas y recomendaciones interesantes, ¿no?
Entonces, ¿cuáles serían los campos de estudio, pues, de la ciencia política, ¿no? Y claro, Joseph Vallès nos habla de la filosofía política, esta filosofía política que ya viene cultivándose desde los griegos y que tiene que ver con la artesanía de la política, ¿no? Y que básicamente es el deber ser, es una actividad filosófica, pero muy pocas veces demostrativa. Luego está la teoría política, que es la sistematización de las prácticas políticas, de los hechos políticos, a través de la inferencia, a través de la contrastación, la comparación, de la prueba-error, 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 teoría, ¿no? Verdad, ¿no? Éxito, ¿no? Entonces, esa es la filosofía política, está compuesta por la teoría política como campos de estudio, son campos de estudio, la política comparada, qué interesante es la política comparada. ¿Cómo sabemos que bueno, pues nuestro sistema electoral es eficiente, eficaz y es bueno para llevar adelante elecciones con credibilidad, con verosimilitud, ¿no? ¿Cómo? Tenemos que comparar, ¿no? En cuánto tiempo se hace el conteo, con qué medios se hace el conteo, en qué países, de qué formas, cómo son sus sistemas electorales de otras democracias, ¿no? Entonces vamos comparando la política exterior chilena, es muy diferente a la política exterior boliviana. Bueno, una tiene mar, el otro no tiene mar, un país es más rico que otro, sus sistemas económicos son distintos, entonces tú vas comparando y comparar es medir. Y es uno de los métodos de investigación incluso más interesantes y más antiguos la comparación. Una madre inevitablemente o un familiar compara este hijo, qué diferente de este otro, este es un terrible y este es un santo, este es un mujeriego y este no mata una mosca, ¿no? Entonces, ay, la comparación está en todo, ¿no? Mira qué bonita casa, mira esa casa, qué horrible, caramba, ¿no? Mira, a ver, este es un buen doctor, no me hace doler. Este es un mal doctor, me hace doler, ¿no ve? Este ha hecho un diagnóstico completamente distinto. Entonces, permanentemente estamos comparando. Comparas los gobiernos. Ah, el gobierno de Goni, el primer Goni ha sido un buen gobierno. El segundo Goni ha sido un gobierno de desastre, con muertos. Ha salido escapando en helicóptero, todo eso, ¿no ve? Puedes comparar los tres gobiernos de Evo Morales, ¿no? El primer gobierno de Evo, el segundo gobierno de Evo, ¿cuál gobierno ha sido el mejor? Digamos, ¿no? Y en base, ¿qué es lo mejor? Digamos, ¿no? Entonces, puedes comparar, siempre estamos comparando, las revoluciones se comparan, ¿no? Y la política se compara, tenemos que comparar la política exterior de Bolivia, la política exterior de los Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos no es, para América Latina, no es igual que la política exterior de Estados Unidos para Asia y así sucesivamente. La política exterior está en función al interés nacional. ¿Qué es lo que buscas, no? ¿Qué es lo que buscas de otros países y qué otros países y los otros países qué buscan de tu país, ¿no? Esa es la política comparada, ¿no? Las instituciones, luego está el campo de estudio, las instituciones políticas, ¿no? La ciencia de la administración y los gobiernos locales, ¿no? O sea, nuestra carrera se llama carrera de ciencia política y gestión pública, ¿no? Algo que ver con administración de lo público, con las burocracias, ¿no? Las instituciones políticas, estudiar desde el parlamento, los ministerios, las normas, todo ello, ¿no? Comparar cómo funciona el órgano electoral, el órgano judicial, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, ¿no? Todas las instituciones, ¿no? Cómo funciona el Consejo Municipal de La Paz, ve comparando con el gobierno municipal de Santa Cruz, digamos, ¿no? Eh, entonces hay mucha tela que cortar. En Bolivia, por ejemplo, hay 5 formas de gobierno, 5 niveles de gobierno. Primero es el gobierno nacional, segundo es el gobierno
departamental, las gobernaciones. Tercero son los gobiernos locales o gobiernos municipales, como le llaman. Cuarto son las autonomía indígena originario campesinas. Y quinto son las administraciones regionales, ¿no? Son las administraciones regionales. Entonces tenemos 5 niveles con instituciones, cada una de ellas es instituciones y tienen sus subinstituciones. Entonces es un ámbito laboral aún inexplorado incluso por muchos profesionales de la ciencia política. Luego está el análisis del comportamiento político de individuos y grupos, ¿no? Esto es el proceso político, uno de los elementos del proceso político, desde los movimientos sociales, las Bartolinas, los cooperativistas, los chiquitanos, los pueblos indígenas de las tierras bajas, el CONAMAC, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Entonces tú analizas el comportamiento político de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los medios de comunicación y todos ellos. Entonces hay mucho que estudiar, son campos de estudio. La política internacional, claro que sí, la relación interestados, interestatal, ¿no? Relaciones internacionales con la Comunidad Económica Europea, con la con la con los países centroamericanos y del Caribe y todo ello, ¿no? Entonces hay mucho que comparar, hay mucho que estudiar en política internacional. Y por supuesto las políticas públicas, que es el resultado, es el tercer elemento de la política. Los resultados de la política son las políticas públicas. Las demandas que hace la sociedad civil ante la sociedad política y el cumplimiento por parte de la sociedad política de las demandas de la sociedad civil, esos resultados se llaman pues políticas públicas, ¿no? Por eso nuestra carrera se llama, vuelvo a repetir, ciencia política y gestión pública, ¿no? Porque tiene que haber resultados. A eso le añades lo que ven ustedes en la gráfica, ¿no? El análisis político, por ejemplo, ¿no? Las finanzas públicas, por ejemplo. Las políticas públicas que ya hemos dicho, la participación ciudadana, las instituciones públicas, los procesos electorales, la gestión y la administración pública, pues son campos de estudio de la ciencia política según Joseph Vallès, ¿no? Otros autores nos darían una lista mucho más ampulosa que estas 7. Con seguridad yo les puedo demostrar, pero como estamos revisando a Joseph Vallès identifica estos 7 campos de estudio básicos de la ciencia política, ¿no? Y la ciencia política, perdón, la política antes del Estado, pues, ¿siempre ha existido el Estado? No, no ha existido siempre el Estado. Pensando la política en su dimensión estructura, ¿no? Viene el Estado, pues la estructura el Estado es una de las instituciones más grandes que hay y más fuertes que hay, pero no es una cuestión natural, sino es una cuestión artificial, es algo creado por el ser humano, por las comunidades humanas, ¿no? Que se organizan y se defienden y luchan por sus intereses y se pone un orden y todo eso necesita de una autoridad, ¿no? Entonces, desde hace 10.000 años realmente, y más todavía, o sea, miren, a ver, si nuestra especie tiene, como dice aquí la lámina, ¿no? 150.000 años, ¿no ve? De antigüedad como especie, como seres humanos, Homo sapiens sapiens, ¿no? Antes de los 150.000 años, o mucho antes era pues homínidos y otra cosa, según la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? Pero además de lo que se ha encontrado, entonces se produce pues un cambio radical en el modo de vida de la gente, ¿no? Hace 10.000 años nada más, según lo que nos dice George Sabin y de donde saca Joseph Vallès su pensamiento, ¿no? Hace 10.000 años se puso en marcha la revolución agrícola. El hombre o sea, complementa su vida a partir de no solo ya de la caza, de salir y cazar, porque realmente morían de hambre cuando no había, morían por el ataque
de las mismas bestias, de las fieras y todo ello. Entonces el hombre empieza a domesticar cierto tipo de plantas para producir cierto tipo de alimentos, ¿no? Y a eso se le llama agricultura. Y con la agricultura realmente cambia la historia de la humanidad, como se la conocía, y con la agricultura va a venir, pues, van a venir los conglomerados humanos estables. El hombre va a dejar de ser nómada y van a haber conglomerados humanos más sedentarios, o sea, que no van a estar viviendo de un lugar a otro, sino que se van a quedar en un lugar y van a crear las condiciones de vida ahí que les garantice su supervivencia. Van a desarrollar seguridad alimentaria, como se llama ahora, ¿no? A través de la agricultura, básicamente, ¿no? La caza va a pasar a segundo lugar, pero en la agricultura se va a empezar a domesticar a los animales, aves de corral, cerdos, cabras, ovejas y todo ello, ¿no? Hasta reses, vacas y todo ello. Entonces ya empieza a organizarse la sociedad, porque ya no es nómada, ya no va de un lugar a otro, ya no están caminando de un lugar a otro buscando cómo subsistir, sino ya se quedan en un lugar y ya necesitan organizarse como grupo humano, ¿no? Ya necesitan organizarse. Entonces, ¿por qué cambian las estructuras políticas? Cuando hablamos de organización, estamos hablando de estructuras, ¿no? ¿Por qué cambian las estructuras? ¿No? Esas estructuras, esos cambios tienen que ver con el desarrollo mismo, pues, de la sociedad. Y aquí Joseph Vallès nos identifica 4 grandes corrientes de pensamiento, ¿no? A las cuales se atribuye el cambio. Cada uno es un factor principal diferente. Emile Durkheim, por ejemplo, el padre de la sociología, ¿no? Nos dice que el perfeccionamiento de la división social del trabajo, ¿no? Produjo una especialización de las tareas políticas, aparición de nuevas instituciones, el hecho de que cierto tipo de hombres se dediquen a la caza, otros a la pesca, otros a la agricultura, a sembrar, otros a la ganadería, que otros se dediquen a ser soldados, otros se dediquen a ser sacerdotes y otros se dediquen a ser gobernantes, ¿no? Ya desde ahí ya se empieza a cambiar las estructuras, ¿no? Entonces, estos asentamientos humanos que desarrollan la agricultura van a desarrollar estructuras políticas desde la más simple a las más complejas. Ya Karl Marx, ¿no? Nos hablaba de la evolución de las formas políticas, se debe a la modificación de la economía. Es un problema económico, te dice Marx, ¿no? Y del modo de producción, ¿no? Modo de producción primitivo, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista, modo de producción socialista y modo de producción comunista o comunismo directamente, ¿no ve? Entonces eso es un desarrollo, te dice, que está en función a lo económico, dice, ¿no? Entonces, y estos cambios en las estructuras políticas, esta evolución en las formas políticas y en función a la economía, al dinero, a la productividad, ¿no? Exige tener una fuerza armada, una fuerza de orden, policía, fuerzas armadas o guerreros, ¿no? Que a la fuerza, pues, aseguren la distribución de los recursos producidos, ¿ve? Entonces empiezan a distribuir los recursos, ¿no? Desde las cosechas, de granos, de todo, ¿no? Pero ya de una forma desigual, porque lo hacen a la fuerza, te dicen, ¿no? Este es un desajuste entre el modo de producción y el modo de dominación, te dicen. Producimos tanto, pero los que dominan se llevan la mayor parte y por eso pues son mucho más opulentos que estos otros, dicen, ¿no? Pero esta dominación política tarde o temprano va a provocar una revolución social que va a llevar a nuevas formas de organización política, que va a terminar en el socialismo y luego en el comunismo, que es el materialismo histórico que conocemos, ¿no?
de mucho tiempo, ¿no? Luego está Max Weber, a quien ustedes ven aquí de sombrerito caminando y admirado por la gente, ¿no? Que lo observa, porque era un sabio alemán, ¿no? Entonces, y Parson, ¿no? Establecen que la evolución de los propios medios de dominación, de coacción, ¿no? Cambian en paralelo, o sea, simultáneamente los modos de producción económica, o sea, en función a a la dominación política y económica, ¿no? También se cambian pues las formas de producción, o sea, ¿quién domina? O sea, el primer gobierno es de Goni, de Jaime Paz, de Tuto, de Banzer y todos ellos, ¿no? Son gobiernos neoliberales, por lo tanto las economías son neoliberales. Bueno, en estricto no hay neo, ¿no? Sino es liberal, ¿no? Pero en otro tiempo, ¿no? Entonces, en cambio entra Evo Morales, por ejemplo, entra Luis Arce y van a cambiar un modelo que no sea neoliberal, sino de economía mixta, ¿no? Donde haya iniciativa privada, pero el control de las empresas estratégicas, de la economía y de la producción, pues está en manos del Estado, ¿no? Incluso el Estado tiene empresas, ¿no? Entonces, esto también hace que la sociedad, las estructuras políticas cambien y la sociedad se vaya adaptando a nuevos cambios. Y finalmente, o sea, y por eso se le llama, ¿no?, a esta teoría de Weber y Parsons, ¿no?, que se adapta más, no es revolucionario, no es que cambia de un momento a otro, sino que se va adaptando paulatinamente a los cambios económicos que pues que las élites dominantes llevan adelante, ¿no? Porque son élites, o sea, la élite dominante de Evo, por ejemplo, difiere mucho de la élite dominante de Sánchez de Lozada, digamos, ¿no? Otro gobernante, ¿no? Finalmente está con Clovis y Spencer, ¿no?, que dice que hay una competición natural entre las comunidades humanas por el control de los recursos naturales. Claro que sí, y el dominio de las rutas comerciales. Esa es una historia de toda la vida, pero Clovis y Spencer tienen muchísima razón. Hay una competición, pues acaso los chinos no quieren entrar a América Latina ahora que tienen mucho dinero, que son una potencia económica, productiva, militar, política, ¿no? Entonces está compitiendo con los Estados Unidos para hacerse del botín que es América Latina, que es África, que es Europa. Está entrando a los mismos Estados Unidos. El mayor acreedor prestamista de dinero de los Estados Unidos es China, ¿no?, a quien le deben harto. El mayor comprador de empresas estadounidenses es China, ¿no?, incluso para subvender ahí en los Estados Unidos. Entonces, todo, según estas teorías, son estos fenómenos los que precipitan el cambio en las estructuras políticas, ¿no? Y la estructura política por antonomasia, la más importante, es pues el Estado, ¿no? Ya desde hace 500 años se empieza a hablar del Estado moderno, ¿no? Pero antes ha habido otras formas preestatales, ¿no?, que se han ido desarrollando desde los imperios, desde los despotismos orientales y varias otras formas de gobierno, la polis, la república. Entonces van haciéndose otras formas de gobierno preestatales, otras formas preestatales, ¿no?, mediante los cuales la sociedad se rige, ¿no? El orden político, ¿no?, en las sociedades es determinado por el Estado o por sus formas preestatales, ¿no? Entonces, miren, aquí hay algunas características, algunos rasgos del Estado, ¿no? Como dice aquí, el Estado se sitúa en los puntos de máxima autonomía institucional de la política y de mayor concentración de la ocupación, ¿no? Primero, el Estado delimita la política como un ámbito diferenciado respecto del parentesco. La familia es una cosa, la política es otra cosa.
separa el Estado, la creencia religiosa, de otras formas de interacción social. Solo en los fundamentalismos religiosos teocráticos, Estado y religión van de la mano, ¿no? O sea, pero aún así en el Islam tenemos eso. Y Occidente ha tenido su Islam, o sea, ha tenido su fundamentalismo por más de 1200 años, ¿no? Entonces no nos podemos lavar las manos. Pero el Estado generalmente tiende a separar, a delimitar la política de la vida familiar, de las creencias religiosas o de cualquier otro tipo de interacción social. Dos, el Estado tiene su máxima institucionalización, ¿no?, en la relación política, o sea, con capacidad de mandar y de fomentar, y también la disposición a obedecer, obliga a la gente a obedecer, ¿no? Primero consensúa, hace todo, pero luego obliga a obedecer lo que establece la ley. En la forma estatal lo que cuentan son las reglas, las normas, ¿no?, que confieren legitimidad a la relación política. Juanito Pérez no puede ser presidente de Bolivia porque le dé la gana. Hay reglas, hay normas que te establecen quién va a ser el presidente y cómo llega a ser presidente, ¿no? Y si Juanito Pérez gana las elecciones, cumple los requisitos de la Constitución y todo eso, ¿puede formar gobierno y puede ser presidente? Claro que sí. Tres, el Estado reivindica la exclusividad de la coacción. El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima y legal. Ilegal. O sea, nadie puede ir pues matar o agarrar y portar armas. Solo el Estado tiene el monopolio de la violencia. Solo el Estado puede ejercer violencia. ¿Cómo lo hace? A través de las Fuerzas Armadas, a través de la policía, obliga a la gente a cumplir las determinaciones estatales, o sea, que los gobiernos que administran el Estado han desarrollado. Entonces utilizan la policía para que se cumpla la ley, para que se cumplan esas políticas de gobierno que se han propuesto y listo. ¿Mm? Y cuatro, el Estado tiende a regular los conflictos, ¿no? Siempre trata de regular los conflictos. A veces crea conflictos también para neutralizar otros conflictos, pero el Estado administra todo esto. El Estado tiene monopolio de la coacción física legítima. Nadie puede utilizar armas, ¿no?, salvo los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, pero Juanito Pérez no puede estar como cowboy en el antiguo americano, ¿no? Con su cinturón y su cartuchera, con su revólver. No, no, solo el Estado puede tener. Y lo tiene a través de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Básicamente. Y cualquier individuo que quiera tener armas, pues tiene que tener licencia, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos se pueden portar armas, la sociedad puede portar armas, pero con responsabilidad y en base a un registro nacional de las armas que tienen. Ellos se hacen responsables de todo lo que suceda con las armas que tienen bajo su poder, bajo su dominio, ¿no? Pero esas son las reglas que le da el Estado. Quien utiliza armas, quien monopoliza la coacción, pues es el Estado mismo, ¿no? ¿Cuándo nace el Estado? Bueno, en el orden económico, consolida el comercio a larga distancia centrado en las ciudades, en los burgos, amplía el marco territorial de las transacciones mercantiles y se inician expediciones transoceánicas con el objetivo económico. El Estado nace, ¿no?, cuando el mundo feudal empieza a derrumbarse. O sea, de pronto, bueno, pues en Europa, por ejemplo, había como 500 unidades político-administrativas, como 500 principados, ¿no?,
que eran como pequeños estados, pequeñas monarquías, principados, ¿no? Todos soberanos, independientes, ¿no? Cuando tenía alguna disputa con su vecino, pues todos los campesinos, todos se ponían y marchaban a la guerra como los hoplitas griegos, ¿no? Pero eso tiene su fin. Cada pequeño principado tenía sus aduanillas, digamos, ¿no? No había un comercio libre entre los distintos ámbitos territoriales, ¿no? Tenían que pagar impuestos. Entonces, todo esto va borrándose en determinado momento porque hay un poder regio, hay un rey que empieza a tener un ejército profesional permanente, ¿no? Y empieza a desarrollar, empieza a cooptar a los nobles y a los príncipes y los vuelve nobleza y los pone en un palacio, como en Francia, en Versalles. Ustedes pueden ver esa serie Versalles, por ejemplo, en Netflix, y pueden ver cómo el Estado absolutista va fusionando, ¿no?, los principados y la nobleza terrateniente que había en Europa. Entonces, esas 500 unidades político-administrativas, ¿no?, territoriales, van a volverse pues unos 10, unos 15 o 20 estados como máximo, digamos, ¿no? Entonces, en Alemania podría haber unos, no sé, por decirte, unos 50 principados, ¿no? Algunos más poderosos que otros. En Francia podría haber habido otros 40, en Italia había como otros 70 y así, ¿no? Entonces, España misma, ¿no? Entonces van fusionándose en una sola entidad, con una sola autoridad. Se inician las expediciones transoceánicas, claro que sí, es el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, los viajes de Magallanes y todo ello, ¿no? Entonces, esas son las primeras señales del nacimiento del Estado, cuando va siendo una autoridad poderosa, con un ejército propio, con un mercado interno poderoso, amplio, ¿no? Sin aduanillas, se eliminan las aduanas, ¿no?, internas que hay, se empieza a comerciar, ya no hay 500 monedas, ¿no?, sino hay una sola moneda, ¿no? Entonces, todo se va unificando. Si había 500 idiomas, pues ahora solo hay 50 idiomas, digamos, ¿no? Porque hay la tendencia a homogeneizar en un solo idioma, si no nadie se entiende, digamos, ¿no? Y la idea también es entenderse. Luego hay un orden cultural e ideológico, ¿no? El Renacimiento, como ya hemos visto, el Renacimiento pues tiene que ver con aquello que, con ese desprecio, si se quiere, eh, por por el teocentrismo, ¿no?, de que Dios lo es todo, sino ya viene el homocentrismo, ¿no? Ay, me he olvidado ahorita el nombre. Bueno, donde el hombre es el centro del universo, ¿no? Se opone al teocentrismo. Entonces el hombre es el centro del universo, la razón, ¿no? Vuelve a reemplazar a la religión, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza ya empieza a haber más atisbos de un Estado y de un poder soberano absoluto, de un rey absoluto, ¿no? Luego está el monopolio de la coacción física legítima, claro que sí, solo el Estado puede producir leyes y puede desarrollar una burocracia profesional, ya sea en las Fuerzas Armadas, en la policía, aparatos represivos del Estado, coacción, ¿no ve? Pero también una burocracia profesional que se encarga de administrar exclusivamente las cosas públicas, las cosas del Estado, ¿no? Y el ámbito de la violencia que ya lo hemos explicado, ¿no? Pero estas son las señales mediante las cuales nace el Estado. El Estado moderno, como dice aquí, surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo, lo que hemos dicho, ¿no?, para retomar su poder. Y su proceso de surgimiento se aceleró en el Renacimiento, ¿no ve?
sea, miren, a ver, el feudalismo se alimentaba de la religión, del poder papal, ¿no ve? Y el poder papal divide et impera, ¿no ve? En cambio, el humanismo empieza a cuestionar, ¿no?, el teocentrismo, que Dios es el centro del universo, ¿no?, y plantea más bien el retorno del ser humano, ¿no?, al centro, ¿no? Es el hombre tiene que ser el centro del universo. Y listo, el homocentrismo, ¿no? Eso es lo que cuenta, ¿no? Entonces, a eso se añade el otro ataque de la reforma luterana, que prácticamente va a hacer cimbrar el edificio monolítico que tenía la Iglesia Católica, porque era una religión hegemónica, y la va a quebrar irremediablemente y la va a fragmentar en muchas sectas, ¿no? Igual también el mismo luteranismo se va a fragmentar, pero ahí va a ser el principio del fin del acabose, del poder de más de 1200 años de la religión, de los papas y de todo ello, ¿no? Todo esto entonces acelera, pues, junto con el Renacimiento, las obras de Maquiavelo, del mismo Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿no? El descubrimiento de la pólvora, las obras, retornar al desnudo. ¿Por qué el cuerpo tiene que ser objeto de pecado? Si es una creación divina, no tienes que estar tapando, porque ustedes ven durante todo el oscurantismo, durante toda la Edad Media, ¿no? Las mujeres y los hombres utilizaban indumentaria que prácticamente les cubría todo el cuerpo, a excepción de la cabeza, ¿no? Particularmente las mujeres. Y ven estos cuadros como este, por ejemplo, ¿no?, donde todos están bien ataviados, pero protegiendo sus partes, a excepción del indígena que ha llegado y su mujer que han llegado desde América, bueno, de lo que va a ser América, ¿no? Ahí está Cristóbal Colón presentándole a otros seres humanos de otro color, mostrándoles a los reyes Fernando de Castilla, perdón, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿no? Entonces, ahí empieza a renacer el poder de los reyes y a fusionarse todo el poder político que estaba fragmentado en más de 500 unidades político-territoriales por causa de la iglesia, por causa de las divisiones, ¿no?, que había en los territorios. ¿Quién utiliza por primera vez la palabra Estado? Pues es Maquiavelo, ¿no? En su obra El Príncipe, que ustedes van a leer desde primer, segundo año, libro de cabecera para cualquier estudiante de ciencia política, para cualquier politólogo y más aún para cualquier político, ¿no? Tienen que leer El Príncipe, ¿no? Pero no es la única obra de Maquiavelo. En esta obra el Príncipe van a ver un Maquiavelo autoritario, al poder regio y fuerte, ¿no? Pero van a ver su otra obra que es 20 veces, 30 veces más ampulosa que el Príncipe, los discursos sobre la segunda década de Tito Livio, ¿no?, donde van a ver un Maquiavelo republicano. Pero es Maquiavelo, en el siglo XVI, en esta su obra El Príncipe, quien va a utilizar por primera vez la palabra Estado para referirse a esa unidad político-territorial que le va a llamar Estado. Y él ahí empieza su obra prácticamente diciendo: todos los estados, todas las dominaciones que ejercieron y ejercen imperio sobre los hombres, fueron y son repúblicas o principados, ¿no? Entonces, aquí está hablando de todos los estados. Pero claro, ya está utilizando la palabra Estado para recibirse a esa gran estructura de la política, ¿no? Esa gran estructura de la política, y le va a poner el nombre de Estado. Ahora, ¿cuán original era Maquiavelo? No sé, pero los romanos
utilizaban la palabra Estado para conocer el estado de situación en que se encontraba el imperio o la República Romana, ¿no? El estadio, algo así como rendición de cuentas, digamos, ¿no? El Estado, incluso actualmente en los Estados Unidos, ¿no? Informe sobre el estado de la nación, dice, ¿no? Es el informe de final de gobierno, ¿no? O el informe anual que da, ¿no? Pero ese es el estado de la república, de la república o el estado del imperio, ¿no? Pero aquí ya Maquiavelo está utilizando la palabra Estado para referirse a esa gran institución, y desde Maquiavelo es que se la conoce con el nombre de Estado, ¿no? Aquí una definición de Max Weber sobre lo que sería el Estado moderno en vista a todos esos criterios que ya les hemos dado a ustedes en unas 4 láminas anteriores. Y aquí va a definir el Estado como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, el territorio es el elemento distintivo, ¿sí? No hay Estado sin territorio, aunque se llame Estado Islámico y no tiene territorio, ¿no? Debe haber algún enclave en otros, dentro de otro estado u otros estados, ¿no? En los cuales desarrolla su actividad, pero no es una unidad política territorial reconocida en el concierto de las Naciones Unidas, ¿no? Pero siempre tiene que tener, para ser Estado, tiene que tener territorio, población, soberanía, gobierno, ¿ve? Entonces aquí dice, Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí, o sea, solo para el Estado, el monopolio de la violencia legítima. La violencia legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia. Nadie puede ejercer, agarrarse a tiros con... No, no, no. Solo el Estado te da, ¿no? Esa es la característica. Cualquier otro grupo que de pronto se arme y diga, bueno, vamos a tomar el poder, son facciosos, ¿no? Son gente que no tiene ese derecho. Nadie le ha concedido ese derecho de portar armas y de esto. No, no. Solo el Estado, ¿no? Y bueno, la política como estructura, eh, el Estado pues se utiliza, ¿no? De distintas formas, ¿no? El Estado uno para referirse a la forma histórica de organización política que había antes del Estado moderno, ¿no? Es un modelo de dominación, es un sistema político el Estado, antes, ¿no? Desde los griegos. Otras formas de Estado preestatales, ¿no? Son las tribus, las polis, los imperios, los despotismos orientales y todo ello, ¿no? Pero a todo eso ya se le conoce actualmente como Estado preestatal, yo preferiría decir, ¿no? Estado 2, conjunto de instituciones vinculadas al ejercicio de la coacción legítima. Instituciones como las Fuerzas Armadas, la policía, por ejemplo, ¿no? Eh, o ministerios, niveles de gobierno, gobernaciones, todo ello, ¿no? Eh, Tienen formas de coaccionar, no solamente a través de la violencia, no solamente a través de las armas, sino también a través de sus normas, básicamente a través de sus normas, ¿no? Y de las penalidades por el incumplimiento de las normas, ¿no? Estas son las instituciones políticas, ¿no? La sociedad y sus estructuras económicas, culturales, religiosas, pues se contraponen a esto, ¿no? Estado 3, instituciones públicas con actuación sobre todo el territorio nacional, los niveles de gobierno también de los cuales hablábamos, ¿no? O sea, si tú vas a destrozar algo, digamos, del municipio de La Paz, es como destruyes los bienes del Estado. ¡Oh, he quemado la alcaldía de la Alto! Así. Ah, ¿y quién era? Pues era del Patana.
¿Era del patanazo alcaldía su edificio? No, la alcaldía es del Estado y has quemado un bien del Estado. Y el Estado es la población también, pues no, nosotros somos parte del Estado y el Estado es parte de nosotros. Entonces, cuando quemas la alcaldía, ¿no ve? Estás quemando el bien de todos, estás quemando una parte del Estado, las instituciones políticas subestatales, municipios, región, comunidad autónoma, ¿no? Gobernaciones. Finalmente, la comunidad política soberana, que tiene que ver con el Estado independiente. Bolivia es un Estado independiente, soberano, ¿no ve? Territorio, o sea, se contraponen aquellos que son colonias, ¿no? Que son colonias, son territorios dependientes de otro Estado, ¿no? No tienen soberanía, ¿no? Y con ello culminaríamos la presente clase, ¿no? Como siempre, esta clase ha sido desarrollada en función al libro de Joseph Vallès que titula Ciencia Política, una introducción. Con esto quiero agradecerles a todos ustedes su atención y espero que estudien la guía de preguntas y respuestas que la dirección de admisión facultativa les ha entregado para que puedan rendir un examen exitoso. Muchas gracias.